Muy buenas tardes, maestro. Gracias por estar en el canal. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por preguntar. Bueno, antes de decir las preguntas, tengo unas palabras de homenaje para su carrera y es, pero más allá de la pantalla, Fernando Solórzano representa la esencia del artista comprometido con su país, con la cultura, con el arte que construye la memoria. Hoy rendimos una carrera construida con amor, entrega y autenticidad. Gracias, Fernando, por enseñarnos que actuar también es resistir, emocionar y transformar. Gracias por tantas inolvidables escenas, por ser escuela, por ser ejemplo. Muchas gracias por tus palabras. De verdad que sí. Antes de hablar sobre el tema de Caracas Avenue, quiero obviamente repasar todo el trabajo de su carrera que yo tuve la oportunidad de poder disfrutarla y es, bueno, empecemos con música, maestro. Así que, ¿cómo fue la experiencia siendo Facundino? Pues mira, fue una gran experiencia porque fue la primera telenovela y caí en una telenovela que tenía una producción tremenda. Y estaba pues Caracol, tenía todas las estrellas de Caracol, estaba Pacheco, María Cecilia Botero, estaba Luis Eduardo Arango, estaba Moisés Angulo, César Mora, Bruno Díaz, Silvia de Dios, estaba Carlitos de la Fuente, estaba Margalida Castro, ¿me entiendes? Estuvo Fran Ramírez, estuvo Isadora, dirigía David Stivel. Era una cosa impresionante y se grababa en estudio y también se grabó mucho en exterior. Entonces la producción de la novela era bastante amplia y mi personaje, que era Facundino Creta, como tú lo dijiste, era el saxofonista de los Diablos del Caribe. Entonces fuera a actuar, me tocaba también estar como metido en la música. Afortunadamente tengo ascendencia costeña, entonces la música de porros y ese tipo de música, pues no es nada extraño, me gusta. Entonces yo estaba pleno en esa novela, la recuerdo muchísimo. Esta pregunta también se la hacen muchos colombianos, más que todos a los que se dedican en la actuación. ¿Qué es mejor para uno que le pregunten? Que digan, uy, fueron tentaciones o pues uno puede mentir, decir una bendita mentira. Pues mira, Bendita Mentira es una novela muy interesante, pero como que, no sé, como que no me llegó mucho, ¿me entiendes? Como que, por eso te digo la diferencia con música maestro, que la llevo pues ahí como en el corazón. Y lo otro, pues, no sé, son de esas novelas que en esa época se hacía mucho, todo el tiempo estaba uno trabajando con eso. Entonces, sí, la recuerdo muy poco. Me parece interesante porque yo buscando un poco sobre la actuación que has hecho durante los 90, me pareció un cortometraje súper bueno que la verdad me impresionó, que es de Felipe Solarte, Instrucciones para robar una motocicleta. Y yo como que, Eso wow. fue, sí, eso fue muy chévere porque teníamos un grupo interesante, eran los Pastuzos, era coral y estaba, se me fue el nombre del director ahora, y dos muchachos muy jóvenes en ese momento y ellos trabajaban pues con comunidades. Instrucciones para robar una bicicleta se hizo en la comunidad de Suba, con chicos de barrio, con chicos con muchos problemas. Un día llegamos a grabar y no llegó ninguno. Y nosotros espere, y como a la hora apareció uno. No, hermano, estos manes se intoxicaron, se pusieron a tomar, eso se llama Chamberlain. El Chamberlain es colombiana con alcohol, hermano, ¿sí? Y se intoxicaron y entonces están en la clínica. Ese era más o menos el voltaje de esa grabación. Y entonces ellos tenían los personajes principales, los chicos, y habíamos unos actores ya más o menos con trayectoria que hacíamos unos personajes pequeños. Estaba Daniel Rocha, estaba también ¿quién más estaba? Alvarito Rodríguez, creo que era. Y, y trabajando con ellos y nos tocaba pues ir a ciertos barrios de Suba, barrios difíciles, ¿me entiendes? Yo presté mi moto. Esa moto era mía. De su repertorio prestar la moto porque es pa' machos. Estuvieron en una posición viciada, ¿no, maestro?
Y yo digo que a mí me sorprendió una actuación que es diferente a lo que has hecho es, Juliana, qué mala eres. O solo una mujer. Nelson Sánchez. Sí, Fue interesante. Ese sí, personaje, por ejemplo, esa que se llamaba Solo una mujer, que lo protagonizaban Marcelo Cesani y Viena Ruiz. Viena, sí. Eh, digamos que esa novela es la que más me da popularidad a mí, por el personaje de Nelson Sánchez, una especie de vago de barrio, sí, es el antecedente de Pedro el Escamoso, más o menos, sí, que se cree que se las sabe todas, que es el tumbalocas, que mejor dicho, que él es el propio de los propios y hablaba con una jerga y hablaba con una serie de dichos callejeros. Entonces, ese personaje, Nelson, me disparó mucho. Ahí yo, por ejemplo, yo utilicé una palabra que se la cogía un amigo, nunca antes la había escuchado, que era open the parch. Sí, entonces todo el tiempo ya, ¿sabe qué open the parch? Y fue una frasecita, esas que se hacen populares como en esos momentos. Qué hermoso recuerdo referente a eso. Incluso creo que después de Solo una mujer sigue una producción que la verdad me sorprendió mucho y es La sombra del deseo. Pero aparte de La sombra del deseo está otra que era como de amores y delitos, El alma del maíz. Sí, Pero bueno, ese también es otro recuerdo interesante porque mira, fueron, en ese momento existía la productora esa de Cinevisión, se llama, no, Audiovisuales, perdón, que era una producción del Estado, y ese era un proyecto de García Márquez donde se contaban tres historias en en el contexto pues de la colonia. Yo alcancé a estar en dos. Yo estuve en El alma del maíz y estuve en un personaje pequeño que era Bituima. Entonces, Bituima yo era el Galán, Antonio José Galán, y José Antonio José Galán, ¿sí? Y eso tuvo una vaina divertida porque me dijeron, el asistente me dijo, flaco, el director te quiere de galán. Yo, ¿en serio? Sí, para que hables con él. Yo, uy, me fui de protagonista, hoy galán. Buenas, ¿qué tal? Mira, flaco es un personaje muy pequeño. Y yo por dentro pensaba, pero no es el galán, no es el protagonista. Yo, ¿y eso por qué es pequeño? Me dijo, no, porque pues mire, es Antonio José Galán, que en ese momento viene con los comuneros y entonces lo detiene. Entonces necesito a alguien así grande, fuerte como vos, pero son dos escenitas. Y ya, pero la hice. Y la otra sí fue un personaje muy interesante. Éramos dupla con Bayona. Era un cura que se, digamos, como que se ofendía por el uso del trago de la chicha, porque ellos querían implementar el aguardiente que lo estaban haciendo los españoles. Entonces había que demonizar a la chicha y lo lograron. Entonces él era un aliado de esos comerciantes españoles y criollos que querían implementar Y esa vaina, mira, yo me la volví a ver hace poco, porque tengo pues, me dieron los DVDs. Y esa vaina tiene un trabajo de dirección de arte impecable. Si me entiendes, la directora de arte, también se me olvida, ella es muy buena, ella trabajó todo el tiempo con RTI y hizo un trabajo impresionante, no solamente de vestuario, sino de todo lo que acompañaba, los utensilios, las vasijas, las plazas, todo. Tú ves, por ejemplo, El alma del maíz y es maravillosa. yo recuerdo mucho dos producciones que la verdad me parecieron impresionantes y es el tema de la familia Vélez en ese carro rojo del carro. Y yo digo que su película Top, perder es cuestión de todo. Qué locura de producciones. Sí, perder cuestión de método es una cosa muy interesante, sí, pues está Sergio Cabrera ahí, es un momento pues donde él tiene una madurez de la cinematografía muy interesante, la historia que se plantea pues es muy buena, ese tipo de cosas, y el carro, que es diferente, que es una comedia, sí, de Dago García, producida por Dago, no me acuerdo quién dirigió el carro trompetero.
El cargo la dirigió Luis Orjuela. Ah, sí, Lucho, claro. Y entonces es una historia simpaticísima, ¿no? El famoso pichirilo. Entonces las familias que como la mía hemos tenido un pichirilo, sí, que lo amamos, pero que nos deja varado todo el tiempo, pues entendemos muy bien la película, que en esos momentos de la historia, había muchas familias así, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la tecnología es tan brava que uno mira esos motores y uno dice, ¿dónde está la batería, hermano? Antes los motores eran sencillos, o sea, uno podía cambiarle las pastillas, uno podía que el chicler, que el no sé qué, que los platinos, ¿sí? Entonces, muchos papás como el mío, sí, se las tiraban de mecánicos y eso si se varaban, eso, pásenme ahí las llaves, y entonces uno era como el asistente. No, ahorita usted se vara y llame la grúa porque eso no. Me hizo recordar, bueno, producciones que son de antaño, puede decirse, está El Trato de Francisco Norden. Tuve la oportunidad de que estuviera en el canal, también una buena producción, pero hay una producción rarísima que yo te digo, ¿cómo es posible que hagas ese personaje que es con ahí se me olvida el nombre, se me escapa, con Ernesto Benjumea? Juana tenía el pelo de oro, de Luis Fernando Oh, Cotilla. sí, sí, esa película, bien particular, ¿sabes? La película fue bien particular porque, particular por eso. Realmente son ingenuidades del director, ¿me entiendes? Y del productor. Juana, la protagonista, tenía 13 años. Cuando la estrenaron, Juana tenía 23 años. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que cuando hacen la edición daba 50 minutos. Cójame de trompo en la uña. Entonces tenían que inventarse por lo menos 10 o 12 minutos más para que fuera un largo. Sí, si tú sabes que si no tienes los 60, en ningún festival y en nada te lo van a aceptar como un largo. Entonces, ¿cómo hacerle? Entonces se metieron en hacer unas animaciones, por eso ves las animaciones. O sea, las animaciones no eran parte de la historia, sino que fueron obligadas, y eso las descontextualizó un poco. Pero bueno, más allá de eso, tuve la fortuna, yo soy muy malo para los nombres, ¿sabes? Muy. He pasado penas por los nombres de las personas. Con otros nombres puedo, pero con lo de las personas es impresionante. Y trabajé con un cubano que era el protagonista de Guantanamera. Hablando con él me decía en su cubano, que era bien cubano, que todos los cubanos tienen como una vocesota. Entonces me decía que lo más importante de un actor en el cine es que la gente tiene que escuchar sus pensamientos. Esa filmación era como una especie de revelación, ¿se me entiende? Y dije, claro, es así, ¿sí? O sea, porque ese es como el proceso de pensamiento que tú debes tener, que es una herramienta y es una técnica que hay que adquirir, ¿sí me entiendes? Que tú puedes notar que yo estoy pensando con algo que me dijiste, con algo que me pasó, con alguna sensación que me está afectando. Tú lo tienes que pensar como en la vida real. Y ese momento de pensar genera la verdad. Si no genera la verdad, eso no lo genera nadie, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo en ese momento me creía un buen actor porque era muy histriónico. Y yo lo veía a él antes de que me dijera esa frase, ¿no? Y por dentro como que decía, oye, este man no hace nada, loco, o sea, no propone, o sea, pues no, en fin. Llega el estreno 10 años después. Yo ya he tenido, obviamente, 10 años de práctica. Ya entiendo mucho mejor esos conceptos que te digo. Y cuando veo la película, digo, uy, Dios mío, no me gustó mi actuación, no me gustó, me pareció fatal. Y veía la actuación de él y decía, claro, este man sí sabe cómo es la vuelta. Crecía enormemente en esa pantalla, porque actuar en teatro y actuar en cine son dos cosas. Para ese momento yo todavía no tenía muy clara la diferencia. Para mí actuar era actuar y no es tan así. ¿Me entiendes? En el cine hay que condensar mucho tus movimientos, tus miradas, tus ojos, ¿no? En el teatro pronto es más permitido, ¿sí? Tener un poco más de gestualidad.
porque si estás en un teatro grande, pues no sé, la gestualidad puede ser mejor recibida, no se puede ver como una afectación o como una sobreactuación en la cámara, sí. En la cámara, cuando tú te desmides con tus gestos o te desmides con tus reacciones, puede ser exagerada la cosa. Entonces, para mí esa película, con solo esa frase, fue un gran aprendizaje. O sea, se me abrió una ventana de exploración interesante. Gracias por contar esta anécdota, maestro. Ahora, resaltando de que ha pasado muchísimos años en el tema de la experiencia con la actuación, el cine va innovando, ser referente a directores, directoras. Entonces, ¿cómo es la experiencia siendo dirigido por Juana Jiménez referente a dos personajes? En Harmonia como Don Carlos y en Caracas Avenue como Don Jairo. Entonces ya son paralelismo y además te envidio porque en Harmonia estuvo Franco Nero. Amo el cine del oeste, Kioma, Django del 66. Entonces, ¿cómo es la experiencia siendo estos dos personajes distintos, Don Carlos y Don Jairo, en estas dos producciones? Sí, yo también. Ya sentí lo mismo, ¿sabes? Nunca tuve una escena con él, pero saber que estoy en la misma película de Franco Nero, yo decía, wow, porque en mi adolescencia Franco Nero era una especie de nuestro héroe, ¿sí? Porque tú sabes, pues, que hubo mucho western italiano que se llamaba western Spaghetti, ¿no? Y ahí vimos Bud Spencer, Trinity, ¿sí? Y Franco Nero, ese man, sí, es otro que sabe pegarle a la cámara. O sea, cómo se cuadra la cámara y cómo hay que tener esa energía ahí. Y entonces, claro, me sentía pues fabuloso que en la película estuviera en ese momento compartir la película, no la escena. Y bueno, ese personaje es un personaje que de alguna forma va ligado como a una experiencia que tengo con esos personajes mafiosos, con esos personajes de poder, con esos personajes como fuertes. Sí, que en términos psicológicos es una personalidad que se define como la personalidad de la lujuria. Sí, esa es la personalidad, el enneagrama de personalidades, la número 8, que son personajes así, personajes fuertes, avasalladores, prepotentes, con mucho poder, sí, donde la fuerza es primordial, la imprimen. En cambio, en la Caracas es un ser diferente, ¿no? Es un ser oscuro, sí, es un ser que manipula a los chicos, sí, manipula a la gente, pero es un don nadie, ¿me entiendes? Es ahí, es un tipo que hace cositas en la plaza y redacta cosas, ¿no? Pero su mundo interior es un mundo interior fuerte, terrible. Entonces era muy interesante en una sola escena poder describir todo eso. Y yo tengo esta palabra en mente para cuando deje de aprender inglés. Vayan a aprender inglés. Esa fue la mejor frase que yo pude captar en esa película. Pero siempre es algo interesante porque siempre has hecho no solo personajes, tú eres camaleónico, pero también has representado temáticas de acción, drama. Por ejemplo, en esta producción de Juan Carlos Velázquez Hidalgo, La Captura fue buena, pero en Hacia la Oscuridad de Antonio Negre también fue muy buena. Entonces son paralelismos, distintos tipos de actuación que yo digo, jamás me imaginé, pero se representan. Sí, sí, yo por ejemplo tuve la fortuna en mi carrera, digamos, de interpretar con respecto a la televisión tres cosas súper diferentes. Y como que me enorgullezco de eso porque fueron tres personajes que me salieron bien. Un personaje que fue en Luna de la Heredera, se llamaba, bueno, era un personaje, era un gay, sí, muy afeminado. Dani Estrada. Es Dani, entonces él era muy ahí, ¿me entiendes? Además mi modelo fue mi mamá, ¿no?
sea, como que recordaba mucho a mi mamá, sus posturas, su elegancia, como todas esas cosas, y no era un maniquebrado, ¿sí? Estaba buscando la verdad. Después hice el cartel con Oscar Cadena, ¿sí? Que a pesar que no fue un personaje que duró toda la serie, sí tuvo un protagonismo fuerte en los 13 primeros capítulos y es un personaje muy recordado, que es otra cosa diferente. Y después otro personaje diferente que fue Henry en Vecinos. Entonces ahí tengo yo tres líneas diferentes de trabajo y fue un momento muy interesante porque fueron eso que te digo, fueron en una década, esos tres productos fueron como en 10 años, en la década de los 2000 y sentía uno que había comprendido un poco como este cuento de la actuación. Sí, y en el cine, digamos, en el cine no he explorado también la comedia y eso. Y en el teatro, casi siempre he hecho personajes de comedia, ¿me entiendes? Bueno, cuando estaba empezando, tuve dos personajes impresionantes. Tuve la fortuna también de hacer Joseph K. en El Proceso, una adaptación de Bagdad. Y estuve también en La Señorita Julia, de una adaptación que hizo el Teatro Nacional de la obra de Strindberg, ¿no? Entonces, he hecho como unas incursiones bien interesantes, bien dramáticas en el teatro. Y era una época en donde en Colombia o en Bogotá, que es donde más se hace teatro, se apostaba por cosas todavía clásicas. Ahorita es un problema. Ahorita digamos que Bogotá le apuesta a comedias, sí, comedias o dramacomedias internacionales, ¿sí? Todas estas comedias que funcionan muy bien en Nueva York, en París, ¿sí? Porque la gente sabe que eso va a funcionar. Entonces tú puedes montar el Tok, puedes montar, no sé, Familia, puedes montar este tipo de cosas y tienes una seguridad que han funcionado en México, en Buenos Aires, en Nueva York, pues aquí tienen que funcionar. Están bien escritas, son muy chéveres. Hay otros grupos como el de Fabio Rubiano, ¿no? Petra, que es una maravilla, que se arriesga con una dramaturgia ya personal. Entonces, tiene como eso el teatro en estos momentos, ¿no? Me parece maravilloso lo que estás diciendo porque es el recapitular todos los personajes más recónditos de su trabajo porque en el tema del teatro el farsante más grande del mundo es la cúspide del tema del su teatro. Bueno, también está la colaboración que hiciste con Marcela Carvajal, el hombre con hombre, mujer con mujer, pero me parece algo interesante referente a eso, es que hay clásicos de clásicos que la gente no te ha mencionado, solamente los menciono, no son preguntas, pero sí puedo decir Bernardo Caparroso como Pedro Amor, ese fue también un personaje distinto en Julius, en el tema de Carlos, pero Gutiérrez en La Pena Máxima fue algo, o sea, una locura referente a todo lo que es, pero a mí me gustan más los goles como más un poco arriesgados y todo, que es el rey. Fuiste Pedro Rey. Pedro Sí, Rey fue una eminencia, ¿no? En eso. sí, Pedro Rey es algo inolvidable. Realmente son de esas cosas que la vida le entrega a uno de regalo, porque cuando el director me llama, él no me llamó para hacer Pedro Rey. Él primero me llama para que yo haga el personaje del policía que mata a Pedro Rey, ¿sí? Que lo hizo Aragón, perdón. No recuerdo cómo se llamaba el Juan personaje. Sebastián Aragón, sí, Sí, era sí. Pulgarín. Entonces a él le parecía muy chistoso que yo con 2 metros me apoderaran Pulgarín. Entonces yo le decía, Toño, no me pongas ese personaje, pues no, flaco, vení, mira que vos con esa estatura y que Pulgar, no, a él le parecía un chiste buenísimo. Y decía, bueno, está bien. Pasan los días y de pronto me llama y me dice, tengo un problema. Álvaro Rodríguez, que iba a hacer el pollo, entonces se va por un festival con el Teatro La Candelaria para Nueva York.
preciso en los momentos de rodaje. ¿Será que telemedicina el pollo? Y yo, no, pues claro, ahora sí, hermano. Entonces el pollo, y comienzo yo a estudiar el pollo. Y el protagonista del rey era Luis Fernando Hoyos. Y yo comienzo a ensayar con Luis Fernando Hoyos, y ensayo. Faltaban, no sé, creo que 8 días para irnos para Cali a grabar, porque fue en Bogotá, ¿no? El ensayo. Y de pronto me llama y me dice, no, mira, acabo de hablar con Luis Fernando, que él no quiere hacer el personaje, que es que vos sos muy grande y él al lado se siente mal, y entonces que él tiene que ser el rey, y vos le robas todo, y yo, hazte marica. Y entonces lo llamo porque somos amigos. Y no logré convencerlo, y entonces llamo a Toño y le digo, no, no lo convencí. Me dice, no, flaco, te tocó a vos ser el rey. Y yo le dije, no, ¿cómo va a ser el rey, hombre? No porque no quisiera, sino porque en 8 días comenzamos a grabar. Y yo ya venía ensayando mucho tiempo relaciones con diferentes personajes, y no había tiempo de ensayar. Habíamos hecho una tarea interesante de ensayos, de relaciones, todo ese tipo de cosas. Y ya no había tiempo de ensayar. Y entonces yo dije, bueno, pues sí. Y yo, bueno, sí. En ese momento para mí, no es que lo menospreciara, pero era una película menor, ¿me entiendes? Una película de Cali, de la Universidad del Valle. Entonces dije, bueno, pero igual pues sí me sentía pues como contento de ser protagonista, el rey. Y yo llego a Cali, yo soy de Cali, pero pues yo estaba ya casado hacía mucho tiempo. Ya llevaba más o menos como 10 años de casado. Iba a Cali pues como 2, 3 días. Se me había olvidado la caleñidad. Llego yo y me duro un mes en Cali, hermano. Yo, wow, puche, comienzo a respirar este aire de Cali, o sea, un mes antes de grabar, ¿no? Y comienza la grabación y el personaje comienza a fluir. Sí, comienza a fluir de una manera muy interesante, hermano. Es un momento de madurez chévere que tengo, y comenzó a crear algo, y tenía mucha conciencia de lo que estaba creando, tenía mucha conciencia de lo que quería hacer, ¿sí me entiendes? No estaba como, a ver qué pasa, si no tenía mucha conciencia. ¿Y sabes por qué? Porque yo venía de hacer La señorita Julia, ¿sí? Que tuve un gran director, y es un tipo que venía de Checoslovaquia, es un man formado, ¿me entiendes? Viene con toda la formación checoslovaca de teatro, y me hace un trabajo muy interesante. Duramos 2 meses de montaje, y ahí cojo muchas herramientas. De verdad que fue un momento de mucha maduración esta obra, y deposito todo eso en el rey. No lo puedo depositar en la obra, sí lo deposité en el rey, ¿sí me entiendes? Y él me llama y me dice, marica, hiciste todo lo que hablábamos, ¿sí? En términos técnicos, que las acciones, que el proceso, que tú hiciste todo, mano. Entonces me sentí muy, muy honrado y muy orgulloso pues con el trabajo que se hizo en el rey, y eso comenzó a coger como una fuerza diferente. Yo vi el primer corte que hizo el director y no me gustó, no, normalita. Cuando él se va para España, porque tiene unos socios españoles, franceses, pero vienen en España, y le van a hacer la producción de le van a dar la postproducción. Él le tiene que ceder los derechos, pero le dan la postproducción en España, con un gran editor, el editor de Tesis, hermano. ¿Sí me entiendes? El editor de Tesis, que es muy amigo de este chico, de Thomas Lesser, que es el productor francés, y hacen la producción allá con este. Y entonces este editor le dice, mira, yo te lo voy a hacer gratis. Pero no el editor, era el asesor, era el conceptual. Pero con una condición. Si van a poner mi crédito, tienen que hacer todo lo que yo diga. Si no, no. Y eso fue pues unas peleas ahí, y a Toño le tocó ceder, y la película cambió, ¿me entiendes? Yo cuando la fui a ver, no en el estreno, sino un poco antes, poco desconfiado, y yo quedé así. Te lo aseguro, terminó la película y yo dije, wow, eso fue lo que hicimos, wow. Te estoy hablando que eso fue hace 20 años, ¿me entiendes?
Entonces fue maravilloso eso que vi. Ahorita pues sí, me parece chévere porque pues tú sabes que los tiempos cambian. Pero en ese momento yo dije, wow, qué buena, qué buena, qué buena. ¿Sí? Parecía buenísima lo que habíamos hecho. La mejor anécdota de todas. Bueno, del director del rave, Antonio Dorado, y de señorita Julia, Augusto Stremper. Bueno, si no estoy mal. Pero, por último, maestro, ¿cómo define todo su trabajo en una palabra? Búsqueda. Impresionante, ¿no? Y además de que todo lo que has hecho, pues, como dicen, vivir la vida, bueno, todo eso. Entonces, maestro, esto es tu espacio para que digas redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente a seguir Caracas Saber en todo su trabajo. Bueno, muchas gracias por la entrevista, un conversatorio muy interesante acerca pues no solamente de mi trabajo, sino pues tocamos temas como de técnicas actorales y cómo veía yo el teatro pues ahora en esos tiempos, sobre todo en Bogotá. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos los cinéfilos, a los que siguen tu canal, a toda la gente que esté pendiente de Caracas Avenue, que es una película dirigida por Juana Jiménez, incluso pues también su argumento es de Juana Jiménez, hay otro guionista, y Juana Jiménez es una mujer que representa de alguna manera todo el movimiento trans de Colombia y el movimiento trans del mundo, donde están buscando un espacio válido, un espacio donde puedan vivir como vivimos tú, como vive el otro, como vive cualquier persona. Eso es lo más importante, que todos tengamos una tolerancia. Muchas gracias por la entrevista. Maestro, muchas gracias por la oportunidad y como dice un título, punto final, como pasajeros en serio. Gracias, No, muchas maestro. gracias a ti, John, que estés muy bien. No, gracias a usted. Bendiciones, Vale, maestro. Fuerte ¿me la abrazo. mandas? Claro que sí. Yo le edito y Sí, te la envío. Sí, ok, señor. Chao, bueno. maestro.